Un grito desgarrado atravesó la noche, mezclándose con el eco de la sangre que caía sobre el altar de mármol. Lucía, de 17 años, sentía cómo su corazón se comprimía ante la visión de la profecía cumplida. ¿Por qué nos castigan los dioses?, murmuró mientras sus manos temblaban sobre la piedra fría. A su alrededor, la oscuridad parecía viva, y sombras danzaban con un ritmo macabro. El sacerdote cayó de rodillas, sus ojos llenos de terror y resignación. Entre la multitud, Andrés, de 20 años, sostenía la respiración, consciente de que aquel instante cambiaría sus vidas para siempre. Vidas para siempre. La diosa invisible sonreía, disfrutando del caos que había desatado, y su risa resonó en la mente de todos. Cada gota de sangre parecía una sentencia, un recordatorio de que los mortales eran solo peones. Lucía se aferró a su hermano menor, Daniel, de 10 años, sintiendo el peso de la tragedia y la furia silenciosa que hervía en su interior. Las paredes del templo vibraban con un poder antiguo, y nadie podía escapar del destino que los dioses habían tejido con precisión cruel. Lucía respiraba con dificultad mientras sus pies golpeaban las losas frías del templo. Andrés intentaba calmarla, pero su propio miedo era palpable. Daniel miraba hacia atrás, como si temiera que los dioses los persiguieran. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada susurro un presagio de muerte. La risa de la diosa resonaba en su mente, burlándose de su impotencia. «No podemos escapar de lo que nos han marcado», murmuró Lucía, mientras un temblor recorría su cuerpo. La noche se espesaba, y las paredes del templo se sentían como cárceles vivientes. Sus manos se entrelazaron, buscando fuerza, buscando una chispa de esperanza. Andrés susurró promesas que sabía imposibles de cumplir, y Daniel, a pesar de su miedo, sostuvo su mirada con un atisbo de valentía que sorprendió incluso a sus hermanos. El destino comenzaba a desplegar sus garras, y la humanidad de los tres se enfrentaba al poder de lo divino. Al salir a la plaza del templo, la ciudad dormida parecía ajena al horror reciente. Pero Lucía sentía que cada piedra le hablaba, recordándole la profecía que pendía sobre ellos. Andrés sostuvo su brazo con firmeza, tratando de infundir valor, aunque la desesperación mordía su pecho. Daniel, con ojos abiertos de par en par, señalaba el cielo oscuro y murmuraba nombres de dioses que no entendía del todo. La diosa jugaba con su destino, invisible pero omnipresente, y la ciudad misma parecía inclinarse ante su voluntad. Lucía se detuvo un instante, respirando hondo, y sintió la furia que hervía dentro, una determinación silenciosa de no ceder. Cada paso resonaba como un desafío, cada sombra era un recordatorio de que su lucha apenas comenzaba. La brisa nocturna llevaba consigo un olor a incienso y ceniza, mezclando temor con lo sagrado. El mundo de los mortales estaba en desequilibrio, y ellos serían el primer peón en el tablero divino. En la plaza, un murmullo se elevó entre la multitud. Algunos pocos testigos comenzaron a observar a los jóvenes, sin comprender la magnitud de la tragedia. Lucía apretó los dientes, consciente de que el mundo mortal no podía protegerlos. Andrés miró alrededor, buscando aliados invisibles, mientras la sombra de la diosa se sentía más cercana que nunca. Daniel se aferró a la mano de Lucía, temblando, pero con un destello de curiosidad que no entendía. La profecía se tejía lentamente, y cada gesto de los dioses dictaba los movimientos de aquellos que aún respiraban. Lucía sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y determinación, consciente de que sus acciones ahora definirían la línea entre la vida y la muerte. La ciudad dormía, ignorante de la tormenta que se avecinaba, y la oscuridad parecía observar cada movimiento con un ojo invisible. La bruma nocturna se arremolinaba a su alrededor, casi como si el propio destino estuviera jugando con ellos. Lucía se detuvo junto a una fuente de mármol, observando el reflejo de su rostro lleno de miedo y determinación. Andrés apoyó su mano sobre su hombro, transmitiendo fuerza, aunque sus ojos delataban el terror que sentía. Daniel, temblando, miraba hacia arriba, buscando algún signo de protección divina que nunca llegaba.
La noche estaba cargada de un silencio inquietante, solo roto por el eco distante de campanas y el susurro de la diosa que parecía burlarse de sus esfuerzos. Lucía apretó los puños, jurando en silencio que no permitiría que la profecía consumiera a su familia. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Cada piedra reflejaba el peso del destino. La plaza estaba vacía, pero el aire vibraba con una presencia invisible, una fuerza que los observaba y jugaba con sus vidas. La determinación de los tres hermanos comenzaba a cristalizarse, y aunque la tragedia los había marcado, la resistencia empezaba a nacer en su interior. Lucía caminaba por las calles desiertas, con Andrés a su lado, protegiendo cada paso que daban. Daniel miraba alrededor buscando un refugio que no existía. Cada sombra parecía un susurro de la diosa, recordándoles que su destino estaba sellado. «No podemos dejar que nos vean débiles», murmuró Andrés, tensando la mandíbula mientras sostenía la capa de su hermana. Lucía sentía la rabia mezclada con temor, una fuerza que no sabía cómo controlar. Sus recuerdos de la tragedia reciente ardían en su pecho, impulsándola hacia adelante. Daniel, con ojos llenos de inocencia, preguntó si algún dios bueno los protegería. Lucía lo abrazó, asegurándole que lucharían juntos, aunque sabía que los mortales rara vez escapaban del destino. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, trayendo consigo un olor a incienso y tierra húmeda. La ciudad dormida parecía ajena a su sufrimiento, pero cada paso de los hermanos resonaba con la carga de la profecía que los perseguía. Encontraron un pequeño refugio junto a un muro antiguo, donde la luz de la luna iluminaba apenas los contornos de las piedras húmedas. Andrés revisó cada rincón, asegurándose de que nadie los espiara. Lucía apoyó su frente contra la fría pared, respirando profundamente para calmar su corazón. Daniel se acurrucó a su lado, temblando, mientras preguntaba si algún dios los olvidaría. La voz de la diosa parecía seguirlos, susurrando promesas imposibles y maldiciones disfrazadas de consejos. Andrés sostuvo la mano de su hermana, transmitiendo seguridad aunque él mismo sentía miedo. Cada instante era un recordatorio de que su lucha no había hecho más que comenzar. Lucía observaba el cielo nocturno, preguntándose si alguna vez podrían recuperar la libertad. Las sombras del refugio parecían moverse con vida propia, recordándoles que nada era casual. La ciudad seguía dormida, ignorante de la tormenta que azotaba a los pocos elegidos que desafiaban la voluntad divina. Mientras descansaban unos instantes, Lucía recordó la profecía que había escuchado de niña. Sus palabras resonaban en su mente como un martillo, cada sílaba cargada de amenaza y destino. Andrés murmuró que no podían dejar que el miedo los controlara, aunque su propio corazón temblaba con cada recuerdo. Daniel preguntó si podrían cambiar lo que los dioses habían escrito, y Lucía lo miró con ojos llenos de decisión. No seremos simples peones. La noche parecía respirar a su alrededor, y la ciudad permanecía en un silencio absoluto, como si contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Cada sombra en los muros parecía observarlos, cada susurro del viento parecía burlarse de su determinación. Lucía apretó los puños, sintiendo que la rabia y la esperanza se entrelazaban, formando la fuerza que los impulsaría hacia adelante, aunque la diosa invisible los vigilara, disfrutando de su lucha. El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rojizos y dorados, y con él, la esperanza parecía abrirse paso entre el miedo. Lucía y Andrés ayudaron a Daniel a incorporarse, mientras los primeros rayos iluminaban sus rostros cansados. La ciudad comenzaba a despertar, ajena al caos que los dioses habían sembrado la noche anterior. Lucía sintió que debía preparar su mente y su corazón para lo que vendría, consciente de que cada decisión podría ser definitiva. Andrés susurró palabras de aliento, aunque sabía que su valentía era frágil frente al poder divino. Daniel, por su parte, observaba el cielo con una mezcla de curiosidad e inocencia, ignorando aún la magnitud de la tragedia. Cada sombra desaparecía lentamente con la luz, pero la amenaza de la profecía permanecía latente, recordándoles que la lucha apenas comenzaba. La brisa matinal trajo consigo un olor a tierra mojada, mezclado con el incienso de los templos, un recordatorio de que la divinidad no descansaba. Mientras caminaban hacia las afueras de la ciudad,
Lucía sentía que cada paso los acercaba a un destino inevitable. Andrés sostenía firmemente su brazo mientras Daniel miraba hacia atrás, temeroso de lo invisible. Cada sonido parecía amplificado por la tensión de la noche anterior. La diosa jugaba con sus vidas, moviendo los hilos de manera invisible, disfrutando de la ansiedad que dejaba en sus corazones. Lucía respiró hondo, recordando que no podían permitirse el lujo de dudar. Andrés asintió con firmeza, transmitiendo un silencio cargado de promesa y protección. Daniel, aún temblando, sostuvo su mirada hacia el horizonte, encontrando un atisbo de coraje que los mantendría unidos. Las sombras de los muros y los árboles parecían susurrar advertencias, pero la determinación de los tres comenzaba a consolidarse. Cada paso resonaba con la fuerza de quienes desafían su destino, mientras la ciudad quedaba atrás, ajena al drama que se desarrollaba. Lucía sintió que la tensión crecía con cada paso por el bosque oscuro. Andrés, atento a cada sonido, sostenía la espada ligera que había tomado prestada de un guardia caído. Daniel se mantenía cerca, sus ojos amplios buscando sombras entre los árboles. La noche anterior los había marcado, y ahora cada crujido del follaje parecía un presagio de peligro. La diosa invisible observaba, su risa resonando en el viento, disfrutando del miedo y la incertidumbre. «Debemos mantenernos juntos», dijo Lucía, apretando la mandíbula, mientras la determinación brillaba en su mirada. Andrés asintió, sus músculos tensos, preparado para lo que fuera necesario. Daniel, aunque temblando, comenzó a imitar los gestos de defensa de su hermano, mostrando un coraje inesperado. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y la ciudad lejana quedaba atrás, ignorante del conflicto que ya comenzaba a devorarlos. Un ruido detrás de ellos hizo que Lucía se girara de golpe, sus ojos verdes brillando en la penumbra. Andrés levantó la espada, listo para enfrentar cualquier amenaza, mientras Daniel se pegaba a su hermana. La tensión era insoportable, cada crujido de rama parecía amplificado por su miedo. La diosa jugaba con ellos, moviendo fuerzas invisibles, probando su resistencia. Lucía respiró hondo, recordando que su fortaleza no provenía de la ausencia de miedo, sino de enfrentarlo. Andrés murmuró que debían avanzar, aunque cada paso era un acto de desafío contra el destino. Daniel intentaba comprender lo que sucedía, su inocencia siendo golpeada por la realidad cruel de los dioses. Las sombras del bosque se alargaban, mezclando lo real con lo sobrenatural. Cada instante parecía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para observar su lucha. Entre los árboles apareció una figura inesperada. Un joven alto de cabello oscuro y ojos claros, vestido con túnica de sirviente, que miraba con mezcla de miedo y decisión. Lucía dudó un instante, preguntándose si podía confiar en aquel desconocido. Andrés permaneció alerta, evaluando cada gesto del intruso. Daniel se acercó lentamente, con curiosidad y cautela, mientras la presencia de la diosa parecía oscilar sobre ellos, invisible pero palpable. La figura habló con voz temblorosa, advirtiéndole sobre un traidor cercano que deseaba aprovechar la confusión. Lucía apretó los labios, consciente de que la traición podía estar más cerca de lo que imaginaban. Andrés asintió con gravedad, mientras la brisa nocturna traía consigo un olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Cada palabra parecía pesar toneladas, y la tensión entre ellos crecía, preparando el terreno para la inevitable confrontación. El joven reveló que el traidor estaba más cerca de lo que podían imaginar. Lucía sintió cómo la tensión se volvía un nudo en su estómago. Andrés estrechó la mano de su hermana, transmitiendo fuerza silenciosa. Daniel retrocedió un paso, asustado por la posibilidad de que alguien cercano pudiera ser enemigo. La diosa observaba con diversión cruel, disfrutando del conflicto que se enredaba aún más. Lucía respiró hondo y afirmó que descubrirían la verdad, sin importar el precio. Andrés asintió, preparado para enfrentar la traición. Daniel, a pesar de su miedo, imitó la postura de alerta de sus hermanos, decidido a no quedarse atrás. Cada árbol parecía escuchar sus pasos, cada sombra parecía moverse con intención, y la noche se sentía viva,
pulsante, expectante ante la revelación inminente. Mientras avanzaban, Lucía sintió la traición rozando su espalda, un presagio que la diosa parecía haber tejido con precisión. Andrés sostenía la espada con firmeza, su mirada fija en la oscuridad, preparado para cualquier ataque. Daniel se aferró a la capa de Lucía, su respiración temblorosa, pero su corazón valiente. Cada sonido del bosque los mantenía alerta y cada sombra se convertía en posible amenaza. La diosa invisible disfrutaba del miedo y la incertidumbre que crecía con cada paso. Lucía respiró profundamente y prometió proteger a su hermano y a Andrés, aunque supiera que el destino no perdona. La brisa nocturna movía las hojas con un murmullo siniestro, mientras los tres avanzaban, unidos por la determinación de no dejar que la profecía los consumiera. Cada instante era un desafío, cada movimiento un acto de resistencia contra lo inevitable. Lucía sintió que la noche misma se transformaba ante sus ojos. Una figura inesperada emergió de entre los árboles. Martina, la hermana perdida de Andrés, a quien creían muerta desde la infancia. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de furia y dolor. Andrés quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Daniel miraba a la mujer con asombro y temor, sin entender la conexión que Lucía y Andrés tenían con ella. La diosa, invisible pero omnipresente, parecía sonreír ante la sorpresa, sabiendo que su intervención cambiaría el curso de los acontecimientos. Lucía respiró profundamente, intentando procesar la revelación. La traición que se avecinaba ya no provenía de un extraño, sino de alguien que compartía sangre con ellos. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido del bosque más amenazante. La noche misma parecía contener la respiración ante la verdad que acababan de descubrir. Martina habló con voz temblorosa, revelando secretos familiares que Andrés jamás había imaginado. La traición de su propio tío, la ambición que había separado a su familia y la manipulación de los dioses desde su infancia. Lucía apretó los dientes, sintiendo cómo la verdad golpeaba con fuerza su corazón. Daniel se cubrió los ojos un instante, incapaz de procesar tanto dolor. Andrés respiró hondo, tratando de mantener la calma, mientras la furia y la tristeza se mezclaban en su interior. La diosa parecía disfrutar de cada reacción, observando cómo la revelación desestabilizaba a los hermanos. Cada palabra de Martina era una cuchillada invisible, cada gesto un recordatorio de que nada sería igual. La tensión creció, haciendo que los árboles y las sombras del bosque se sintieran aún más amenazantes. Andrés dio un paso adelante, enfrentando a su hermana perdida con mirada firme. «¿Por qué nos dejaste?», preguntó con voz cargada de dolor. Martina bajó la mirada, sus manos temblando, revelando la culpa que la consumía. Lucía colocó una mano sobre el brazo de Andrés, buscando calma en medio del caos emocional. Daniel observaba, intentando comprender cómo la traición podía nacer del amor fraternal. La diosa invisible se deleitaba con la escena, disfrutando de la confusión y el conflicto que ahora se multiplicaba. Cada emoción era intensa, cada silencio pesado con significado. Lucía respiró profundo, consciente de que debían decidir cómo actuar. Mientras la verdad cambiaba para siempre, su percepción del destino. Las sombras del bosque parecían moverse al ritmo de sus corazones, y el aire estaba cargado de tensión, anticipando la confrontación que se avecinaba. Martina explicó que había sido manipulada por los dioses desde su niñez, obligada a cumplir una profecía que no entendía. La revelación desató en Andrés una mezcla de ira y compasión. Lucía lo miraba con intensidad, comprendiendo que ahora debían unir fuerzas para enfrentar el verdadero peligro. Daniel se acercó a Martina, mostrando inocencia y bondad, un recordatorio de lo que aún era puro entre ellos. La diosa, invisible pero presente, parecía observar cada gesto con placer cruel. La noche se volvía más densa, y la tensión entre los hermanos y la traidora crecía. Cada palabra, cada gesto, parecía cargar el aire con electricidad. La realidad que conocían se había fracturado, y debían decidir si aceptarían la alianza temporal o sucumbirían a la desconfianza y al miedo. Finalmente, Andrés bajó la espada
y extendió la mano hacia Martina, aceptando la alianza temporal. Lucía respiró aliviada, aunque la incertidumbre seguía en sus ojos verdes. Daniel sonrió tímidamente, confiando en que juntos podrían desafiar lo que los dioses habían tejido. La diosa invisible permanecía silenciosa por un instante, sorprendida por la resiliencia de los mortales, pero su juego estaba lejos de terminar. Cada sombra, cada árbol, parecía testigo de la nueva dinámica que se había establecido. Lucía apretó la mano de Daniel, transmitiéndole seguridad, mientras Andrés y Martina caminaban juntos, decididos a enfrentar lo que viniera. La noche seguía siendo hostil, pero ahora tenían algo que antes les faltaba: unidad. Cada paso hacia adelante estaba cargado de determinación, y la lucha contra la profecía continuaba, más intensa y peligrosa que nunca. Lucía avanzaba hacia el altar de piedra, con Andrés y Martina a su lado, mientras Daniel permanecía atrás, temblando, pero aferrado a la esperanza de que podrían sobrevivir. La diosa invisible descendía como sombra, oscura y amenazante, extendiendo su poder sobre la plaza. Cada paso de los hermanos resonaba como un desafío contra lo inevitable. «No dejaremos que tu juego nos destruya», gritó Lucía, su voz cargada de furia y decisión. Andrés levantó su espada, y Martina apretó los puños, listas para enfrentarse a lo imposible. Daniel miraba con ojos enormes, consciente de que aquel momento decidiría su destino. El viento nocturno traía consigo el aroma de incienso y hierro, mezclando miedo y solemnidad. Cada sombra parecía latir con vida propia, cada piedra vibraba con la fuerza de lo divino. La tensión era insoportable, y la diosa disfrutaba de su resistencia, sonriendo con crueldad. La diosa comenzó a alterar la realidad. Columnas de fuego surgieron del suelo, y sombras de monstruos antiguos se proyectaron sobre las paredes de la plaza. Lucía bloqueó a Daniel con su cuerpo, mientras Andrés y Martina luchaban contra las criaturas ilusorias. Cada ataque era una prueba de resistencia y valor, cada movimiento un acto de supervivencia. Daniel gritaba, pero Lucía lo abrazaba, asegurándole que no dejarían que nada los separara. La diosa parecía deleitarse con cada reacción, disfrutando de su miedo y dolor. Andrés levantó la espada con fuerza, cortando las sombras con precisión, mientras Martina conjuraba lo que parecía un aura protectora. Cada segundo estaba cargado de tensión extrema, y la realidad parecía doblarse bajo el poder divino. Lucía respiró profundamente, concentrando toda su fuerza para proteger a su familia. Andrés se enfrentó directamente a una sombra que imitaba su forma, sintiendo que luchaba contra sí mismo. Martina concentraba su energía para crear un escudo que protegiera a Lucía y Daniel. La diosa descendía lentamente, su presencia palpable en cada gesto y cada movimiento. Lucía gritó, lanzando un conjuro que desconocía, pero que salió de su desesperación y fuerza interior. Daniel miraba, asombrado, mientras las sombras retrocedían ante la determinación de los hermanos. Cada acción se convertía en un acto de desafío contra el destino impuesto. La plaza vibraba, el aire se llenaba de energía y tensión. La diosa, aunque poderosa, parecía sorprendida por la resistencia de los mortales. Cada golpe, cada hechizo, cada movimiento era un acto de coraje que se enfrentaba a la voluntad de los dioses. La batalla alcanzaba su punto máximo, y la supervivencia pendía de un hilo. La diosa lanzó un ataque final, concentrando todo su poder en una columna de luz negra que descendió sobre el altar. Lucía se interpuso entre la luz y Daniel, gritando con todas sus fuerzas. Andrés y Martina la rodearon, formando un círculo protector con sus cuerpos y magia. Daniel sostuvo la mano de su hermana, sintiendo su fuerza y valentía. Cada segundo parecía eterno. El suelo temblaba bajo el peso de la energía divina. La diosa rugió con furia, pero los mortales no retrocedieron. Lucía sintió que todo su miedo y dolor se convertían en fuerza pura. Andrés gritó, cortando las sombras restantes, y Martina brilló con luz protectora. La plaza se iluminó con un resplandor que mezclaba a fuego, magia y esperanza. Cada gesto era decisivo,
y la batalla definía no solo sus vidas, sino la voluntad de los dioses frente a los mortales. Finalmente, la columna de luz se disipó, y la diosa se retiró, sorprendida por la fuerza de los mortales. Lucía cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras Andrés y Martina la ayudaban a incorporarse. Daniel abrazó a sus hermanos, con lágrimas de alivio en los ojos. La plaza estaba cubierta de polvo y cenizas, pero su unión había prevalecido. La diosa, aunque aún invisible, parecía haberse retirado momentáneamente, dejando a los mortales un instante de victoria. Cada sombra desaparecía lentamente, y la brisa nocturna traía consigo un aroma a tierra y esperanza. Lucía apretó la mano de Daniel mientras Andrés y Martina compartían una mirada cargada de entendimiento. El clímax había pasado, pero el precio había sido alto. La batalla había probado su fuerza, su unidad y su determinación frente a los designios divinos, marcando un antes y un después en su destino. Lucía se apoyó contra el muro del templo destruido, respirando con dificultad. Andrés permanecía a su lado, observando el horizonte con ojos cansados, pero alertas. Daniel, acurrucado junto a Lucía, miraba con asombro la devastación, comprendiendo que la batalla había terminado. Martina examinaba la plaza, aún alerta ante cualquier signo de peligro, pero la tensión comenzaba a ceder. La diosa, aunque aún presente en el aire, parecía retirada momentáneamente, dejando espacio para que los mortales recuperaran la compostura. Cada piedra rota y cada sombra parecían contar la historia de lo que habían superado. Lucía tomó la mano de Daniel, transmitiéndole seguridad y fortaleza. Andrés cerró los ojos un instante, dejando escapar el peso de la noche. La ciudad permanecía en silencio, mientras el primer rayo de luz iluminaba las ruinas, mezclando esperanza y dolor. Los hermanos caminaron lentamente entre los escombros, observando los restos del altar y las columnas caídas. Cada paso estaba cargado de silencio y reflexión. Andrés tocó la espada que aún sostenía, recordando los combates y las decisiones difíciles. Lucía respiraba hondo, consciente de que habían sobrevivido, pero a un costo elevado. Daniel sostuvo su mano, mostrando ternura y gratitud. Martina murmuró palabras sobre la importancia de permanecer unidos, y Lucía asintió, comprendiendo que la familia reconstruida era su fuerza más poderosa. La diosa, aunque silenciosa, parecía observar desde lejos, como recordándoles que la batalla había terminado, pero el juego continuaba. Cada sombra y cada rayo de luz reflejaban la cicatriz de la tragedia, pero también la determinación de quienes habían resistido. En un rincón del templo, Daniel encontró una pequeña estatua rota de un dios olvidado. Lucía se inclinó junto a él, observando cómo la inocencia y la curiosidad podían resistir incluso después de la tragedia. Andrés se sentó en un escombro, apoyando la cabeza en las manos, reflexionando sobre la magnitud de la noche anterior. Martina se acercó, tocando suavemente la espalda de Lucía, como mostrando que no estaban solos. La diosa parecía mantener distancia, pero su presencia aún era palpable, recordando que la vigilancia divina nunca se retiraba por completo. Cada gesto de los hermanos era un acto de resiliencia, un recordatorio de que podían reconstruir lo que se había roto. La brisa matinal movía ligeramente las túnicas y el cabello, llevando consigo un aroma a tierra húmeda y esperanza. La plaza, aunque destruida, reflejaba la fuerza de quienes habían resistido el destino. Lucía levantó la vista hacia el cielo, observando cómo el sol comenzaba a disipar las sombras de la noche. Andrés se puso de pie, extendiendo la mano hacia ella, compartiendo un gesto de apoyo y determinación. Daniel corrió hacia Martina, buscando protección y consuelo. Cada respiración parecía más ligera, cada gesto menos tenso. La diosa, aún presente en la atmósfera, parecía retroceder, como si reconociera la fuerza que los mortales habían demostrado. Lucía sonrió levemente, consciente de que aunque la batalla había terminado, la vida continuaba, y ellos debían reconstruir lo que la tragedia había tocado. Los hermanos comenzaron a caminar hacia la salida del templo, unidos, fortalecidos por la experiencia compartida. Cada sombra que desaparecía era un símbolo de su resiliencia. La luz del amanecer bañaba los escombros con un color cálido.
prometiendo un futuro incierto pero esperanzador. Finalmente, los hermanos se detuvieron en la salida del templo, observando la ciudad despertando bajo la luz del sol. Lucía respiró profundo, sintiendo que la unión familiar era la victoria más importante. Andrés sostuvo su brazo, transmitiendo fuerza silenciosa, punto en tono. Daniel abrazó a Lucía, mostrando su alivio y cariño. Martina miró a los tres, reconociendo que la confianza y la valentía los habían salvado. La diosa permanecía en silencio, observando desde la distancia, como recordándoles que siempre existiría un juego superior. Cada paso que daban hacia la ciudad era un acto de libertad y resistencia, un recordatorio de que, aunque el destino podía ser cruel, su unidad y coraje podían desafiar incluso a los dioses. El templo quedaba atrás, testigo de la tragedia superada, y el futuro esperaba incierto, pero lleno de posibilidades. Un vecino por Lucía, Andrés, Martina y Daniel avanzaban hacia el valle que se extendía más allá de la ciudad, conscientes de que la diosa podía aparecer en cualquier momento. La brisa traía un olor a tierra húmeda y hierba quemada, recordándoles la reciente batalla. Lucía respiró profundo, sintiendo que cada paso consolidaba su unidad. Andrés miraba el horizonte, vigilante y sereno, mientras Martina caminaba a su lado con determinación. Daniel, aunque cansado, corría entre ellos, aferrado a la seguridad que brindaba la familia. La diosa invisible parecía observarlos, su presencia como un eco que recordaba que su juego nunca terminaba realmente. Cada sombra y cada luz reflejaban el peso de la experiencia vivida. Lucía, murmuró para sí misma que su fuerza provenía del amor y la resiliencia compartida. La ciudad quedaba atrás, pequeña y silenciosa, mientras el futuro se abría ante ellos, incierto pero lleno de posibilidades. Un rugido resonó desde lo alto de la montaña cercana, y la diosa apareció como un espectro de luz y sombra, amenazante y majestuosa. Lucía alzó los brazos, sintiendo el miedo mezclarse con la determinación. Andrés sostuvo firmemente su espada, listo para enfrentar lo que fuera necesario. Martina colocó su mano sobre Daniel, asegurándose de que estuviera protegido. Cada instante parecía estirarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La diosa habló con voz que retumbaba en el valle, prometiendo que la vida de los mortales siempre estaría bajo su control. Lucía respiró hondo, respondiendo con firmeza: «Somos más que tus peones. Somos quienes decidimos nuestro destino». Daniel miró a su hermana mayor con asombro y valentía. Cada sombra danzaba con vida propia, y la luz del amanecer se mezclaba con la oscuridad que emanaba de la diosa, creando un espectáculo de tensión y poder. La diosa descendió lentamente, su poder tangible en cada ráfaga de viento y cada destello de luz. Lucía se interpuso entre Daniel y la amenaza, sintiendo que su corazón latía con fuerza desmedida. Andrés y Martina se colocaron a su lado, formando un escudo humano y espiritual alrededor del niño. Cada palabra de la diosa parecía intentar quebrar su unidad, pero ellos permanecieron firmes. Daniel, aunque pequeño y frágil, sostuvo la mirada con un valor inesperado, recordando a los demás la fuerza que compartían. La montaña resonaba con la energía del conflicto, y la brisa movía sus ropas y cabellos con fuerza dramática. Lucía gritó, desafiando la autoridad divina, mientras sus hermanos y el niño sostenían su posición. Cada segundo parecía una eternidad, y el aire estaba cargado de tensión pura. La unidad de los mortales se mostraba más fuerte que nunca ante la voluntad de los dioses. En un último acto de desafío, Lucía reunió toda su fuerza y emitió un grito que resonó en el valle. La luz de la diosa vaciló por un instante, sorprendida por la valentía humana. Andrés y Martina empujaron hacia adelante, protegiendo a Daniel mientras avanzaban. Cada movimiento estaba cargado de intención, cada respiración era un acto de resistencia. Daniel, con ojos llenos de admiración, sostenía la mano de Lucía, comprendiendo que su unidad era más poderosa que cualquier maldición divina. La diosa, aunque inmortal y todopoderosa, parecía enfrentarse a un muro que no podía superar: la fuerza de quienes luchaban por su familia y libertad. El valle vibraba con energía pura, y la montaña parecía inclinarse ante la intensidad del momento.
Lucía respiró hondo, decidida a que nadie ni nada rompiera la unión que los había salvado. Finalmente la diosa desapareció en un destello de luz y sombras, dejando el valle en un silencio profundo. Lucía cayó de rodillas, abrazando a Daniel con lágrimas en los ojos. Andrés y Martina se unieron a ellos, respirando con alivio. Cada sombra que se disipaba parecía llevarse la tensión de la batalla, dejando espacio para la esperanza. La ciudad distante se veía bañada por la luz del amanecer, símbolo de un nuevo comienzo. Lucía apretó las manos de sus hermanos, consciente de que su unidad había superado incluso a los dioses. Daniel sonrió, confiando plenamente en la fuerza que los mantenía juntos. La diosa, aunque aún latente en la distancia, parecía reconocer que la determinación humana podía desafiar incluso su poder. Cada paso hacia adelante estaba lleno de posibilidades, y el valle se convirtió en testigo de la resiliencia, el amor y la esperanza de quienes habían sobrevivido.